Bueno, estudiantes, como estudiantes, buenas noches. Como lo concertamos en la clase de repaso del pasado martes, vamos a mirar un tema que es importante y hace parte de la evaluación técnica y se refiere a la localización de los proyectos. Es importante tener en cuenta que para este fin y para la ubicación de un proyecto, una fábrica o un nuevo negocio, hay que tener en cuenta una serie de variables que deben determinarse de manera estratégica. Por supuesto, hay que hacer un estudio de investigación de esa serie de factores o variables que pueden incidir en los costos de operación de un proyecto y también los costos de la construcción o implementación de un proyecto. Consiste entonces en identificar todas esas variables eh, que pueden denominarse las fuerzas localizacionales, ¿sí? Con el fin de, teniendo en cuenta todos esos factores, elegir la localización donde el resultado sea la máxima ganancia o el mínimo costo unitario. Existen, digamos, dos fuerzas localizacionales, digamos o factores, que es la macro localización del proyecto y la micro localización del proyecto. La macrolocalización de un proyecto, digamos que es un área más extensa, ¿sí? Más grande, de una región donde puede ubicarse un proyecto, ¿sí? Y digamos que es importante esta parte porque también depende de esa región en general que es más extensa, donde yo puedo ubicar de manera estratégica la microlocalización. Y hay una serie de factores que también se tienen en cuenta, digamos que pueden tenerse en cuenta en ambas partes, tanto en la macrolocalización como en la microlocalización. Y como podemos ver, entonces la macrolocalización tiene los siguientes factores: el transporte, hay que tener en cuenta la facilidad que tenga, eh, digamos, donde se va a implementar el proyecto o fábrica o negocio, ¿sí? Facilidades de transporte marítimo, transporte terrestre, eh, las condiciones de vida social y cultural, ¿sí? Que eso es muy importante, ¿sí? Las comunidades, porque de una u otra manera, cuando tú implementas un nuevo proyecto, eh, eso puede afectar al entorno poblacional. ¿Sí? La mano de obra en cuanto a los costos que puede tener, digamos, el capital humano, la normatividad, que son las leyes y los reglamentos del área en general, la disponibilidad de materias primas, ¿sí? Que haya una serie de proveedores que faciliten los recursos y los insumos que me permitan desarrollar o ejecutar el proyecto de manera ágil, oportuna, ¿cierto? Para lograr que sea exitoso. Las condiciones climáticas de medio ambiente son también importantes. Eh, digamos que en Colombia hay regiones donde se han visto afectadas por el fenómeno ambiental y por temas de desbordamiento de cuencas hidrográficas, derrumbos, etcétera, y eso puede, digamos que en la parte de ejecución de un proyecto causar contingencias, demoras y por lo tanto mayores costos y mayor tiempo del desarrollo del proyecto. La disponibilidad de agua, de redes eléctricas, ¿sí? Otro factor también muy importante es la disponibilidad de combustibles, ¿cierto? La confiabilidad y la estabilidad del mercado, los sistemas de apoyo como aeropuertos, terminales terrestres, terminales marítimos, puertos, son también muy importantes. Los terrenos, que haya disponibilidad de terrenos y también tiene que ver su costo, ¿sí? La actitud de la comunidad, obviamente, como ya les dije, las condiciones de vida social y cultural de las personas de un entorno influyen, porque
si se ven afectadas pueden oponerse a la ejecución del proyecto. Por eso existe en Colombia, sobre todo en los proyectos públicos y también los proyectos, digamos, privados, digamos que esa instancia que se llaman consultas previas, donde obviamente se debe consultar a las comunidades y hacerlos partícipes de la implementación del nuevo proyecto fábrica o negocio que ustedes saben que puede derivarse en generación o dinamización de la economía y generación de más empleos, etcétera, pero también puede ocasionar cambio de daños ambientales, ¿cierto? Eh, Conllevará inseguridad, toda esa serie de variables que pueden incidir de manera positiva o negativa dentro de un proyecto. Las facilidades de distribución que tienen que ver con las vías de acceso, transporte, que haya también empresas dedicadas al transporte terrestre, a, a la entrega de paquetería, la entrega de insumos, etcétera. El tema de que existan zonas francas, porque si yo ubico dentro de un territorio y hay zonas francas, pues tengo exención de impuestos y facilidades tributarias, y el tema de las comunicaciones que tiene que ver también, no solamente cuando uno habla de comunicaciones se imagina telecomunicaciones, que es una parte de las comunicaciones, o sea, pero también es importante tener conectividad, y no solamente conectividad, digamos, a nivel de internet, sino también a nivel de conexión terrestre, marítima. Eso tiene que ver con el transporte, está muy relacionado. ¿Sí? Entonces las comunicaciones también son un factor importante para la localización general, que puede ser, digamos, yo quiero primero evaluar la, la localización general o macro localización y puedo elegir un departamento. Entonces evalúo si la fábrica puede ser implementada en el eje cafetero, en el Cauca, en el Valle del Cauca. Entonces digamos que eso es una macro localización. También digamos que en menor escala puede ser un municipio, una, digamos, una extensión general o una ubicación general del proyecto de inversión. Y de una u otra manera ya la parte de microlocalización, que la vamos a ver seguidamente, quiere decir ya el punto exacto donde yo voy a construir mi proyecto de inversión. Entonces, en la segunda etapa está la parte de la microlocalización, que es elegir dentro de esa macrozona, ¿sí? La ubicación exacta o definitiva de la empresa, negocio o proyecto. Entonces ahí también hay una serie de factores, y entre los factores se encuentran la localización urbana, que es, digamos, la comuna o el barrio o el sitio exacto donde se va a localizar dentro de un municipio o ciudad la empresa. Se define también si va a ser suburbana o rural, porque digamos que los servicios públicos, por decirlo así, en el área rural son más económicos, ¿sí? Digamos, un sector comercial de una ciudad o municipio. Y ese es un factor que debo tenerlo en cuenta para los costos de operación y los costos también de ejecución de un proyecto. En ese sentido, digamos que a nivel de costos sería muy rentable que un proyecto se ubique en la zona rural, pero por lo general la zona rural no tiene las vías de acceso suficientes para localizarlo. Entonces uno tiene que empezar a equiparar esos dos factores y cuál puede ser, digamos, que tenga un mayor valor, ¿sí? O un mayor peso para elegir si la empresa o negocio lo ubico en el sector urbano o el sector rural. El transporte de personal, que haya servicios públicos, servicio de transporte público, ¿sí? Es muy importante, y que llegue el transporte público con mucha proximidad a donde se va a ubicar la empresa. Servicio y también el apoyo de otras entidades como la policía, los bomberos, ¿sí? El costo de los terrenos es muy importante, ¿sí? El costo de los arrendamientos, ¿sí? La cercanía a carreteras principales, a troncales, ¿sí? A vías que te lleven a terminales terrestres, marítimos o aéreos, ¿sí? La cercanía del aeropuerto,
¿sí? Que pues, obviamente es muy importante dentro de la localización de un proyecto, la disponibilidad de vías férreas, que también es una opción de transporte que se puede tener en cuenta. Aquí es un proyecto de forma estratégica que cumple con una serie de vías de transporte y de acceso que cuente con vías marítimas o fluviales, ¿cierto? Que cuente con vías férreas, cercanía al aeropuerto, ¿sí? Y vías terrestres. Entonces, digamos que ese punto que es el difícil cuenta con todas esas vías de acceso, sería eh, muy, digamos, que gozaría de esas características o posibilidades. Muy bien, cercanía al centro de la ciudad, porque digamos que el centro comercial y económico del municipio es el centro donde se encuentra, eh, digamos que los bancos, la administración municipal, eh, también las cámaras de comercio, todas las entidades, ¿sí? Que pueden de una u otra manera prestar servicios a la compañía. La disponibilidad de servicios públicos, ¿sí? Eléctricos, de empresas de electricidad, de empresas de telecomunicaciones, que puedan prestar el servicio de mantenimiento, ¿sí? Y eh, garantizar la sostenibilidad del proyecto. Drenajes, o sea, la parte del alcantarillado, que tenga un buen sistema de alcantarillado, es muy importante por el tema de las inundaciones. Las condiciones de las vías urbanas y de las carreteras también se debe tener en cuenta que estén en óptimas condiciones para facilitar el transporte y la distribución de bienes, de los bienes y servicios que se producen, también de los insumos o recursos que se necesitan para su ejecución y su implementación, disponibilidad de restaurantes para la alimentación de los colaboradores, recolección de basuras y residuos. También es importante las restricciones locales, ¿sí? O sea, aquí tiene que ver el plan de ordenamiento territorial, el tema de licencias ambientales, curaduría, las licencias de uso del suelo, etcétera. La parte de los impuestos, ¿sí? Estampillas, procultura, todo el tema de RTICA, etcétera. Es muy importante. Hay unos municipios que tienen más, por ejemplo, estampillas procultura, estampillas pro Universidad del Valle, otros municipios no las tienen. Entonces es importante tener en cuenta porque esto afecta, digamos que la inversión financiera del proyecto y sus costos de operación. El tamaño del sitio, eh, tiene que ver con contar con la extensión suficiente del terreno para construir la fábrica de una manera eficiente, eficaz, ¿cierto? Y acorde a la capacidad de producción que tú necesitas, o que el proyecto necesita. La forma del sitio, o sea, que no sea montañoso, no se puede construir una fábrica en una ladera, ¿sí? Tiene que el terreno tener las condiciones mínimas para que no tengas que adecuarlo, gastar muchos recursos en su adecuación. Las características topográficas del sitio, como ya lo dije, tiene que ver también con la forma, que no sea montañoso, que no, que su, digamos que su topografía no sea muy agreste, ¿sí? Que no te facilite la entrega de suministros ni también la salida de tus bienes o servicios. Y las condiciones del suelo del municipio, ¿no? Que no sea en un lugar que tenga problemas de nivel freático, que no sea digamos, un suelo muy afectado por las lluvias, ¿sí? Porque puede o se debe invertir más recursos en cimentación, ¿sí? O sea, tener las condiciones del suelo aptas y que en lo posible no te implique realizar inversiones adicionales para su adecuación. Entonces, dicho esto, vamos a ver, chicos, un método para elegir de manera
estratégica y técnica un lugar, eh, un lugar que te permita tener la máxima ganancia o el menor costo unitario. Es un, digamos que es un método de factores ponderados, ¿sí? Donde tú eliges dentro de una ubicación específica suburbana, como vemos aquí están unos barrios de Cali, Centro, Villa Colombia, Salonia, Bretaña, como digamos el ejemplo, y elegimos los factores determinantes que pueden influir en mayor proporción la implementación de un proyecto de inversión y también cuando pase a la parte de operación. Entonces elegimos los factores que es cercanía al centro de la ciudad, ¿sí? El acceso de transporte público, la seguridad, el costo del terreno, el costo de la mano de obra y el costo de la distribución. Estos 6 factores, digamos que son los más relevantes para la implementación de de un proyecto que se puede tomar como ejemplo. Puede que en otro tipo de proyectos también estén las condiciones ambientales. Eso también puede ser un factor que podría adicionarse. Eso depende de para qué o cuál va a ser el core del nuevo proyecto de inversión en lo que se refiere a la fabricación de bienes o servicios. Luego de elegir los factores, establezco una escala de valoración. La escala de valoración no necesariamente tiene que ser de 1 a 10, puede ser de 1 a 20 o de 10 a 20 o de 1 a 30, etcétera. Eso se elige pues eh, teniendo en cuenta digamos la envergadura del proyecto. Y también digamos que tiene un carácter también subjetivo, pero por lo general puede ser de 1 a 10 o de 1 a 20. Entonces, luego de eso, se establece un peso, que digamos que es el nivel de importancia, ¿sí? eh, o el nivel de calificación que le doy a cada factor, de mayor a menor o de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, en este caso está que el mayor peso, ¿cierto? Eh, digamos que dentro de estos factores ninguno llega a 10 dentro de esta calificación, ¿cierto? Y está el 9 que es el costo del terreno. ¿Sí? Es lo importante, sí, claro. Hay que mirar, digamos que ese valor, porque pues, por lo general los lotes o la extensión de tierra puede incidir mucho en, digamos, el costo de inversión inicial y el costo de inversión final, y es un factor muy importante. Posteriormente está la cercanía del centro de la ciudad, ¿sí? Pero esto, digamos que dentro de un proyecto, eh, o en la parte de factibilidad, obviamente cuando yo estoy haciendo el estudio, de los estudios de preinversión, puedo contratar un equipo de expertos eh, eh, que se definan y definan estos valores. Entonces, en el ejemplo está la cercanía del centro de la ciudad, pues todo lo que significa, ¿no? El centro económico y financiero del municipio, donde están la administración municipal, todos los servicios, las cámaras de comercio, las empresas de telecomunicaciones, entonces por eso también es un factor importante. El acceso de transporte público sí, que es 7, claro, porque pues con esto garantizo que los colaboradores eh, tengan cómo llegar de manera eficiente y rápida al lugar de trabajo. La seguridad también es importante, y está el 6, ¿cierto? En cuarto lugar, pues, necesito yo que la fábrica o el proyecto de inversión tenga esas condiciones de seguridad que permita eh, tanto en la ejecución como en la operación no tener contratiempos por tema de robos, hurtos, o sea, eh, orden público, etcétera. El quinto, que es la mano de obra, que obviamente esto no, es no cuesta lo mismo la mano de obra, digamos, en la ciudad de Cali que en el municipio de Cartago, ¿sí? Entonces, eso es muy importante
tenerlo en cuenta. Y eso también se deriva tener los medios de transporte muy disponibles y también el nivel de vida o el costo del nivel de vida de cada ciudad. Y los costos de distribución, que es también importante, y se refiere a cuánto le cuesta, teniendo en cuenta la facilidad o no, y las vías de acceso de, primero, que me entreguen los insumos, los recursos, los bienes y servicios para implementar mi proyecto, y luego también las materias primas para la fabricación de bienes y servicios. Entonces, si miramos aquí, digamos que como la escala es de 1 a 10, el centro, aquí cercanía al centro, pues en las ubicaciones que elegimos, pues la cercanía al centro, el centro tiene 10, que está dentro de su área de influencia. En acceso a transporte público tiene 7, la seguridad del centro 2, el costo de terreno es muy costoso en el centro, ¿cierto? Una oficina, un lote, etcétera, un edificio 1, el costo de mano de obra 4, ¿sí? Y el costo de distribución 4. Pues ahí ya anexamos ya, digamos, la escala de valores de cada factor, teniendo en cuenta su ubicación. Villa Colombia, ¿sí? Entonces, digamos que el centro de la ciudad tiene menor valor que el centro porque queda, ya no queda en el punto, 7. El acceso al transporte público está bien, 8, porque digamos que en el centro se congestiona mucho el transporte, hay mucha gente y entonces por lo general allá digamos que hay cuellos de botella. Vía Colombia por eso tiene un mayor valor. En seguridad, digamos que como en comparación del centro es más seguro, 6, cierto, el costo del terreno, 5, ¿sí? El costo de mano de obra 3, ¿sí? Y el costo de distribución 2. Salomia, en cuanto a cercanía de la ciudad están como equidistantes, entonces 7, acceso de transporte público 9, seguridad 5, el costo del terreno 9 es más económico que en el centro y que me indica decir que en Salomia, y el costo de mano de obra 3 y el costo de distribución digamos que 3 es más económico que aquí que en Villa Colombia, pero no es más económico que en el centro. Bretaña sacó 8, cercanía al centro de la ciudad, está más cerca de Salomia y Villa Colombia. 6, acceso al transporte público, aquí sacó un menor valor, o sea que digamos que no hay tantas estaciones como las hay en Salomia. Todo esto es un tema estadístico, ¿no? Donde se debe contar las estaciones, por ejemplo, del transporte masivo. La seguridad 5, es más inseguro que Vía Colombia, pero sí es más seguro que el centro. El costo del terreno 6, o sea que más económico es en Salomia, y, y costo de mano de obra 5, o sea, las personas que viven en el centro cobran menos o tienen menos aspiraciones salariales que las personas que viven en el centro, en Villa Colombia, ¿sí? Entonces, pero esto es un supuesto, ¿no? Y los costos de distribución 3. Muy bien. Vamos a pasar a, a una tabla de Excel que es la misma, que se los voy a enviar. Entonces, ¿cómo se sacan los proyectos ponderados? Es la multiplicación del valor del peso establecido en la escala, ¿sí? Peso establecido en la escala, ¿sí? Entonces aquí es el centro por el valor o la calificación dentro de la escala que le doy a cada sitio o punto estratégico donde yo voy a ubicar mi proyecto de inversión. Entonces, aquí sería igual este que es centro es este por el peso que se le da a cada factor. Entonces me dio 100. Y aquí puedo barrer, ¿cierto? Porque es, ¿cierto? Este con este, entonces barro. Entonces barro, ya acá estamos sumando, ¿cierto? Vamos a sacar esto así, así. Muy bien. Entonces barro y sumo. Entonces aquí le hago el autosuma y me da 223 el puntaje final de la ubicación
de tu fábrica o proyecto de inversión en el centro. Vamos con Villa Colombia. Es muy sencillo. Villa Colombia 6 por, pesa aquí 10, 60 y barra. Y lo sumo. 250. O sea que si ya si tuviera estas dos opciones, pues ya tendría que decidir que quien saca acá el mayor puntaje es donde se debe implementar el proyecto de inversión. 250. Vamos a ver Salomia. Salomia, que está por el peso. Muy bien. Sumamos 289. Bien. Entonces hasta ahí debería yo implementar en Salomia. Vamos con Bretaña. Bretaña aquí es este por este y sumamos 283. Entonces mire el resultado, ¿cierto? Resultado de estos métodos de localización por factores ponderados. Entonces, ten, o sea, según este método, debería yo implementar el proyecto de inversión en Salón. Pero, ¿qué puede ocurrir? Vamos a simular que uno de estos dos, o sea, dos de estos dos opciones tienen el mismo puntaje. Entonces vamos a mirar aquí cómo hacemos para que tengan el mismo puntaje. Entonces Bretaña, vamos a darle aquí 7. Ahí, 7. Entonces quedaron empatados. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué debo hacer? Pues me voy al peso, ¿sí?, que tenga el mayor puntaje. Cercanía de la ciudad, que es 10. Entonces vamos a ver cuánto sacó en cercanía de la ciudad. Sacaron lo mismo. Entonces ahí también están empatados. Entonces tengo que bajar al segundo factor que tenga el mayor peso. En este caso es costo del terreno. Vamos con costo del terreno. También tienen el mismo puntaje, entonces tenemos que seguir mirando o bajando y ubicando dónde está la diferencia teniendo en cuenta los pesos de los factores. Vamos con el 8, que es seguridad. 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 40 y 32. Aquí ya hay una diferencia. Es más seguro en Salomia que en Bretaña. Por lo tanto, como aquí es más seguro, aquí en este caso, ¿sí?, aquí Salomia es más seguro, otro colorcito, ¿sí?, entonces tendría que yo, ya por este criterio de desempate, elegir a Salomia. Este es el método muy sencillo de factores ponderados para establecer la localización estratégica de un proyecto. Esto sería como una parte del tema que nos haría falta dentro del estudio técnico. Entonces voy a enviarles el video y si hay alguna duda sobre este procedimiento, que es muy sencillo, lo aclaramos en la clase de repaso. Muchas gracias, que tengan buena noche.